Mis estimados estudiantes de la asignatura de Costo y Presupuestos, cordial saludo para ustedes. En este video tutorial vamos a trabajar lo relacionado al inicio del corte número 2, el cual nos indica que vamos a trabajar los tipos de costos y el punto de equilibrio. Entonces, con esta temática vamos a iniciar, vamos a ver la parte conceptual para después, como ya es costumbre en nuestra asignatura, pasar pues a la parte práctica. Entonces, por aquí tenemos nuestra ayuda audiovisual, que es estas diapositivas con las cuales vamos a tener esta breve charla. Entonces, vamos a trabajar los temas de tipo de costo y punto de equilibrio. Quien se comunica con ustedes el día de hoy, el docente Edilberto Álvarez García, quien orienta a esta asignatura. Entonces, dentro del tema de los tipos de costos, pues vamos a dar una breve introducción. Vamos a hablar de los costos fijos, de los costos variables. Para después hablar o mencionar el punto de equilibrio. Entonces, vamos con nuestra introducción. Entonces, básicamente, como ya sabemos que los costos por lo general pues, se consideran de naturaleza contable, ya en un corte anterior habíamos hablado lo relacionado con los sistemas de costos que existen en la actualidad, pero es importante también resaltar esta característica fundamental que algunos costos, de acuerdo a su dinámica, pueden tener el siguiente comportamiento. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, pues los costos pueden ser fijos o variables. ¿Y por qué es importante este tema? Porque es importante simplemente porque uno, como empresa, debe de clasificarlos de forma adecuada. Es decir, estos son variables y estos son fijos. Y a su vez, poder evaluarlos en función de la rentabilidad que me están aportando. Porque pueden haber rubros que yo no requiera, pues en estos momentos, y por ende yo requiera, pues prescindir de ellos para que no me van a afectar la utilidad. Entonces es importante uno clasificarlos por este sentido y además porque también, pues, también el tema del precio de venta, como lo hemos venido charlando, pues es algo bastante delicado en las empresas. Entonces, eso es una de las razones. Y pues en este punto, pues vamos a trabajar o vamos a charlar el tema de los tipos de costos y el punto de equilibrio. Entonces, vamos a hablar ahora de los costos fijos. Entonces, básicamente, los costos fijos son aquellos costos que su naturaleza indica que durante un cierto periodo de tiempo van a mantener constantes o iguales sin importar el nivel de producción o ventas que tenga la empresa. Esa es la característica de los costos fijos. Es decir, en términos del valor monetario. No se vayan a fiar, como muchas veces me ha pasado, que me dicen, profe, pero entonces es fijo porque tengo que pagarlo. No. Fijo se considera su valor en el tiempo, es decir, que constantemente, por ejemplo, los salarios son fijos porque usted durante cierto periodo de tiempo, durante, por ejemplo, 12 meses, le van a pagar la misma cantidad de dinero, llámese 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos. Entonces, esos son los costos fijos. Por lo general, las cuentas que tenemos como costos fijos, pues son los costos indirectos de fabricación, gastos de administración y gastos de venta. Entonces son los tipos de costos y aquí vamos a hablar de algunos ejemplos para que ustedes tengan claridad. Por ejemplo, los salarios del personal administrativo y de ventas, arrendos de bodegas y oficinas administrativas,
las depreciaciones de activo fijo, gastos pagados por anticipado. Esos básicamente los, o sea, los ejemplos de costos fijos. Y todo lo que esté involucrado pues en esas cuentas que yo acabo de decir. Hay algunos ejemplos, pero las cuentas de, pues, tenga de costo indirecto, gasto de administración y de ventas, pues se consideran como costos fijos. Entonces, aquí tenemos una gráfica del comportamiento de costos y gastos fijos. Entonces, mide como dice el ejemplo, la empresa cancela salarios mensuales del personal administrativo por valor de 6 millones de pesos. Entonces, ahí tenemos la gráfica. Aquí sobre el eje, el eje Y, este vertical, van los 6 millones de pesos. Y nótese que ahí está el comportamiento que es fijo. O sea, a usted mensualmente le van a pagar 6 millones, le van a pagar 6 millones, le van a pagar 6 millones, hasta que llegue, pues, digamos, la nueva fecha de fijar el salario y ustedes, pues, le incrementen un poco. Pero es el comportamiento de un costo y gasto fijo. Vamos a hablar de los costos variables. Como su nombre lo indica, son aquellos que varían de acuerdo al nivel de actividad de la empresa. Es decir, ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿qué ejemplo? Por ejemplo, la materia prima directa es un ejemplo. Ustedes vieron el sistema de costos por orden de pedido que uno decía, requiere una unidad de material por cada unidad que usted vaya a producir. Entonces, si usted produce 10, pues va a necesitar 10 unidades. Si va a producir 20, pues va a producir así, va a necesitar 20 unidades de material. Entonces, esos son los costos variables. Por lo general, pues las cuentas que más representan esto es lo que yo acabo de decir aquí, pues las materias primas directas. Son ejemplos de costos variables. Por ejemplo, este es uno de los casos que se puede dar. Los salarios de personal de producción cuando se cancela por unidad producida. No es común verlo, pero hay fábricas o maquilas, es decir, maquilas son aquellas que tercerizan el proceso a otra empresa, que llaman a la persona y le dicen, bueno, por cada unidad que usted produzca le va a pagar 200, 300 o 400 pesos, en fin, eso ya lo tienen ellos definido. Entonces, eso es uno de los casos que se da, porque por lo general, pues aquí el salario se paga fijo durante la mayoría parte del tiempo y las empresas pues tienen este sistema. Los materiales para la producción, como lo habíamos dicho. Y aquí, pues tenemos el ejemplo. Dice, la empresa produce el siguiente artículo y requiere 2 unidades de materia prima para su confección. Para el presente mes se tienen los siguientes pedidos. 70, 50 y 90 unidades. Entonces vamos a elaborar la función, pues la gráfica de los costos variables. Entonces ahí lo tenemos. En el eje X tenemos las unidades a producir. Como ustedes ya saben, son 70, son 50 y son 90 unidades. En ese costado, en el eje Y, tenemos las cantidades requeridas. Entonces, nótese que ahí va a variar. Entonces, en una tenemos 100. ¿Por qué? Porque como son 2 unidades por cada unidad producida, entonces yo voy a producir, nótese que aquí está en esta línea aquí que está pues como particionadita, nótese que aquí están las 50 unidades. Entonces, claro, yo multiplico 50 unidades por 2 unidades de material, pues me van a dar una cantidad de 100. En otro me indicaba, en el primero me decía que iba a necesitar iba a producir 70, por lo cual voy a necesitar 140, pues 70 por 2, 140. Y lo último, que eran 90 unidades que voy a producir, pues voy a requerir de 2 para cada unidad, pues me va a dar 180 unidades. Entonces, nótese que yo arranco con la gráfica, en el primer mes voy a producir 70, pero después baja 50. Entonces, ahí se nota la variación. Ahí notamos la variación. De 70 vamos a 50 y después pasamos a 90. Después puede subir, puede bajar. Entonces, aquí ilustra gráficamente lo que les acabo de decir. Que de acuerdo al nivel de producción que tenga la empresa, puede variar
ese costo. Aquí no le hemos metido precio ni nada de eso, eso ustedes ya lo han visto en otro momento. Entonces, lo mismo va a pasar. Si hay más producción, pues vamos a requerir más unidades y si tenemos menos producción, pues vamos a requerir menos unidades. Entonces, esta es una grafiquita de los costos variables. Por último, pues vamos a hablar del punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Simplemente el punto de equilibrio es una herramienta, como su nombre lo indica, pues que nos va a permitir calcular el número de unidades y el número o sea, de dinero, la cantidad de unidades y el número en dinero en la cual la empresa no gana, pero tampoco pierde dinero. Es decir, está en equilibrio, teniendo en cuenta unos costos y gastos fijos en el periodo. Entonces, eso es el punto de equilibrio, donde la empresa con un mínimo de unidades y cierta cantidad de dinero no pierde, pero tampoco gana. ¿Cuál es la importancia del punto de equilibrio? Por ejemplo, cuando uno proyecta la cifra de ventas, por ejemplo, en unidades, pues usted puede utilizar esta herramienta para establecer, comparar si la proyección de ventas que usted hizo por lo menos le permite cubrir los costos y gastos fijos. Entonces, esa es la importancia, digamos, de esta técnica. ¿Cuáles datos debo de tener pues, para calcular el punto de equilibrio? El punto de equilibrio pues, requiere de unos datos de costo y gastos fijos, pues por lo general en dinero, el precio de venta unitario, bien sea de uno, dos o de los artículos que usted considere, el costo variable unitario de ese producto. Ahora vamos a hablar de la fórmula del punto de equilibrio en unidades. También hay una fórmula pues, para el punto de equilibrio en dinero. Igual ya cuando uno calcula el punto de equilibrio en unidades, pues ya está más certero, ya uno puede comprobarlo con el estado de resultados que más adelante lo veremos. Entonces aquí tenemos unos costos fijos que van a ser divididos sobre el margen de contribución unitario. Y como pueden ver usted el paréntesis, pues es la resta o eso es igual a la resta del precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, esa es la fórmula que vamos a trabajar para calcular el punto de equilibrio. Costos fijos divididos, margen de contribución unitario. Entonces, usted preguntará, profe, ¿qué es el qué es el margen de contribución unitario? Pues simplemente la resta del precio de venta menos su costo variable unitario. Y aquí tenemos pues la gráfica del punto de equilibrio. En esta zona, aquí, se obtiene pérdidas y aquí en esta otra franja pues vamos a obtener ganancias. Entonces aquí tenemos el precio de venta, las unidades a vender, y aquí es donde se intercepta pues el punto de equilibrio. Esta raya pues serían los costos totales. Entonces aquí también vendría la cifra de ventas y esto no lo intercepta pues para hacer el punto de equilibrio. Entonces, mis estimados estudiantes, con esto vamos por terminado esta charla de los tipos de costos y punto de equilibrio. Entonces ya sabemos que las empresas tienen tipos de costos, por lo general son dos, los costos variables, que son aquellos que varían de acuerdo al nivel de actividad de la empresa, pues por lo general está relacionado con la producción, los costos fijos, que no dependen ni de producción ni algún nivel de venta, sino que son fijos durante cierto periodo de tiempo. Y cuando me refiero a fijo, recuerde lo que dije anteriormente en el video. Es en función de su valor. Es decir, si a mí me pagan 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos, pues ese valor es constante. No se vayan a confundir, por favor, como ya me ha sucedido, que piensan que son fijos porque tengo que pagarlos o no. Esa no es la concepción. Es costo fijo en el valor que así lo indique, como ya ustedes lo vieron en el ejemplo, como lo hemos charlado. Que a su vez tenemos un punto de equilibrio, que es donde la empresa ni gana ni pierde.
es el número de unidades, es la cantidad de dinero que tiene que vender para poder sostenerse en el tiempo. ¿Cuál es la importancia del punto de equilibrio? Pues básicamente yo lo puedo comparar con la cifra de ventas y me puedo dar cuenta si voy a hacer una buena gestión comercial o por el contrario tengo que modificarla. Entonces, mis queridos estudiantes, y por último, pues para recordar la fórmula del punto de equilibrio, que es costos fijos dividido sobre margen de contribución unitario. Y el margen de contribución unitario es la resta entre el precio de venta menos los costos variables unitarios. Entonces, mis queridos estudiantes, espero que este video tutorial les sea de gran utilidad para usted en su proceso de aprendizaje y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su amable atención.